La tarde de febrero caía sobre Ciudad de México, con un cielo teñido de naranja y rojo, cuando el teléfono de María Fernández sonó sobre la encimera de granito de su cocina en la colonia Condesa. El sonido interrumpió el rítmico corte de las verduras para la cena que preparaba para su esposo Luis, quien llegaría tarde, otra vez, del despacho de arquitectos donde trabajaba desde hacía 12 años. «Bueno», contestó María distraídamente, sosteniendo el teléfono entre el hombro y la mejilla mientras seguía cortando los chiles poblanos. «Amor, no te preocupes, nadie sospecha nada», respondió una voz femenina, joven y con un ligero acento del norte. «El hotel está reservado para el fin de semana en Valle de Bravo. Ya le dije a mi jefa que tengo que visitar a mi tía enferma en Querétaro». María se quedó inmóvil, el cuchillo suspendido en el aire. Un escalofrío le recorrió la espalda. «Perdón, ¿quién habla?», preguntó intentando mantener la calma, aunque sentía que el corazón se le salía del pecho. Un silencio tenso se instaló en la línea. «¿Luis?», la voz de la mujer sonaba confundida. «Espera, ¿quién es?». María apretó el teléfono con fuerza. La cocina, normalmente un espacio acogedor con sus azulejos talavera y el olor a cilantro fresco, parecía haberse convertido en una trampa asfixiante. «Soy María, la esposa de Luis», respondió con una voz que no reconocía como suya, serena pero cortante como el cuchillo que sostenía. «¿Y tú eres...?» La llamada se cortó inmediatamente. María se quedó mirando la pantalla del teléfono durante lo que parecieron horas. La notificación mostraba un número desconocido, sin nombre registrado. Intentó llamar de vuelta, pero saltó directamente al buzón de voz. Con dedos temblorosos, guardó el número bajo el nombre de ella. Esa noche, cuando Luis llegó a casa pasadas las 10, María ya había limpiado la cocina. No había cena esperando. Los poblanos yacían abandonados en la basura y ella estaba sentada en el sofá de la sala, con una copa de mezcal entre las manos, observando las luces de la ciudad a través de la ventana. «Perdón por la hora, mi cielo», dijo Luis, mientras dejaba su maletín en el recibidor y se aflojaba la corbata. «El proyecto del centro comercial en Santa Fe está complicándose», y Rogelio insistió en revisar todos los planos de nuevo. María observó a su esposo detenidamente. Llevaban 15 años juntos, desde que se conocieron en la universidad. Luis, con su 1,85 m, su cabello negro siempre perfectamente peinado, y esa sonrisa que había cautivado a María desde el primer día. Ahora, a sus 40 años, las canas comenzaban a aparecer en sus sienes, pero seguía siendo atractivo, con ese aire de confianza que lo caracterizaba. Su camisa blanca, ahora ligeramente arrugada, contrastaba con su piel morena clara. «¿Rogelio?», preguntó María. «Qué raro, llamé a la oficina a las 7 y Daniela me dijo que Rogelio había salido temprano porque su hijo tenía una presentación escolar». La sonrisa de Luis vaciló por un instante, casi imperceptible. «Sí, claro, fue por videollamada desde su casa», respondió dirigiéndose hacia la cocina. «¿No hay cena?». María dio un sorbo a su mezcal, sintiendo el calor del líquido bajar por su garganta. Se me quitó el hambre. Esa noche, acostada junto al hombre con quien había compartido su vida, María se sentía a miles de kilómetros de distancia. El suave ronquido de Luis contrastaba con sus ojos abiertos, fijos en el techo. Su mente era un torbellino de preguntas, sospechas y recuerdos que ahora veía bajo una nueva luz. Las llegadas tardías, los viajes de negocios que se alargaban misteriosamente, las llamadas que atendía alejándose de ella, los mensajes que ocultaba. Mientras el reloj marcaba las 3 de la madrugada, María tomó una decisión. No sería la esposa engañada que llora en silencio. No se conformaría con las mentiras ni con las migajas de atención que Luis le daba. A sus 38 años, con una carrera exitosa como editora en una importante revista de diseño, María Fernández no estaba dispuesta a ser una víctima. Al día siguiente, en la oficina ubicada en un edificio moderno de Reforma, María mantuvo la compostura mientras dirigía una reunión editorial. Nadie hubiera adivinado que por dentro sentía que su mundo se desmoronaba. Su asistente, Joaquín, fue el único que notó algo extraño. «¿Todo bien, jefa?», preguntó cuando todos habían salido de la sala de juntas. «Te noto algo distante». María miró a Joaquín, 20 años menor que ella, con esa perspicacia que tanto valoraba. «Necesito tu ayuda con algo personal», dijo finalmente, «y necesito tu absoluta discreción».
Joaquín asintió cerrando la puerta de la oficina. Durante la siguiente hora, María le contó todo sobre la llamada y sus sospechas. Joaquín escuchó atentamente, sin interrumpir. «¿Qué piensas hacer?», preguntó cuando ella terminó. María miró a través de la ventana hacia el Paseo de la Reforma, con sus jacarandas floreciendo y el constante flujo de coches. «Voy a descubrir quién es ella. Voy a averiguar cada detalle de su relación. Y luego…» hizo una pausa, sus ojos reflejando una determinación feroz. «Luego voy a decidir qué hacer con mi matrimonio, pero será en mis términos, no en los de Luis». Esa misma tarde, María tomó el primer paso de su plan. En lugar de confrontar a Luis directamente, decidió seguir el rastro de ella. Con la ayuda de Joaquín, quien tenía un amigo en una compañía telefónica, logró obtener el nombre asociado al número: Catalina Reyes, 28 años, residencia en la colonia Roma Norte. Mientras conducía de regreso a casa bajo la llovizna típica de febrero en la Ciudad de México, María se repetía a sí misma: «El conocimiento es poder». Y ella estaba determinada a tener todo el conocimiento posible antes de hacer su próximo movimiento. Lo que María no sabía era que al abrir esa puerta descubriría secretos mucho más oscuros que una simple infidelidad. Secretos que cambiarían para siempre su percepción no solo de su matrimonio, sino de toda su vida junto a Luis. Las calles empedradas de la Roma Norte brillaban bajo la lluvia cuando María estacionó su Audi frente a un edificio Art Deco de los años 30. Según la información que había recopilado, Catalina Reyes vivía en el tercer piso. Era viernes por la tarde, y si sus cálculos eran correctos, Catalina estaría preparándose para su viaje a Querétaro, que en realidad era una escapada romántica a Valle de Bravo con Luis. María se miró en el espejo retrovisor. Había cambiado su habitual look ejecutivo por algo más discreto: jeans, una blusa negra y el cabello recogido bajo una gorra. Incluso llevaba lentes sin aumento, una pequeña transformación que la hacía sentirse como alguien diferente, alguien capaz de hacer cosas que la María de siempre nunca consideraría. Con el corazón latiendo aceleradamente, entró al edificio aprovechando que otro residente salía. El vestíbulo conservaba elementos originales: mosaicos en el suelo, una lámpara de hierro forjado, un ascensor antiguo con puerta de rejilla. María optó por las escaleras. Necesitaba esos momentos para ordenar sus pensamientos. Al llegar al tercer piso, se detuvo frente al apartamento 3B. ¿Qué esperaba lograr exactamente? No lo tenía claro. Quizás solo quería ver el rostro de la mujer que había trastocado su vida, entender qué había visto Luis en ella. O tal vez, en el fondo, esperaba descubrir que todo era un malentendido, una coincidencia absurda. Respiró profundamente y tocó el timbre. Los segundos que siguieron parecieron eternos. Finalmente, la puerta se abrió y María se encontró cara a cara con Catalina Reyes. Era hermosa, sin duda, más joven de lo que había imaginado, con grandes ojos color miel, cabello castaño claro que caía en ondas sobre sus hombros y una figura esbelta enfundada en un vestido casual. Por un momento, ambas mujeres se estudiaron mutuamente en silencio. «¿Puedo ayudarte?», preguntó Catalina con una voz que María reconoció inmediatamente como la de la llamada. «Creo que sí», respondió María con una calma que no sentía. «Soy María Fernández, la esposa de Luis». El rostro de Catalina palideció visiblemente. Sus manos se aferraron al marco de la puerta, como buscando estabilidad. «María», murmuró, «yo no sé qué decir». «Podrías empezar por invitarme a pasar», dijo María, sorprendiéndose a sí misma por su audacia. «Creo que tenemos mucho de qué hablar, ¿no crees?». Para su sorpresa, Catalina asintió y se hizo a un lado. El apartamento era pequeño pero elegante, decorado con un estilo minimalista. Sobre una mesa de centro había una maleta a medio hacer y varios mapas de Valle de Bravo. «¿Café?», ofreció Catalina mecánicamente, como si estuviera operando en automático. «Preferiría la verdad», respondió María, sentándose en un sofá frente a la maleta abierta. Durante la siguiente hora, en esa sala iluminada por la luz grisácea que se filtraba a través de las ventanas, María escuchó cómo su matrimonio se desmoronaba en palabras de una extraña. Catalina, visiblemente nerviosa pero sorprendentemente honesta, le contó todo.
Cómo había conocido a Luis hacía 8 meses en una presentación arquitectónica donde ella trabajaba como relaciones públicas, cómo él le había dicho que su matrimonio estaba acabado, pero seguía con María por costumbre, los planes que habían hecho juntos, incluyendo la posibilidad de mudarse a Monterrey, donde Catalina tenía familia. Siempre dijo que iba a hablar contigo después de su cumpleaños, explicó Catalina, mirando sus manos entrelazadas, que era cuestión de encontrar el momento adecuado. María escuchaba cada palabra, sintiendo una extraña mezcla de dolor e incredulidad. El cumpleaños de Luis había sido 3 meses atrás, 3 meses de mentiras adicionales. ¿Sabes? Lo más absurdo es que realmente creí que estábamos bien, dijo María finalmente. Teníamos nuestros problemas, como cualquier pareja, pero nunca imaginé. Él dijo que ustedes dormían en habitaciones separadas, interrumpió Catalina, que apenas se hablaban. María soltó una risa amarga. Dormimos en la misma cama todas las noches. Y anoche, después de estar contigo, hicimos el amor. Fue el turno de Catalina de mostrar sorpresa. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Me mintió, murmuró. Todo este tiempo me mintió a mí también. El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido del teléfono de Catalina. En la pantalla iluminada, María pudo ver claramente el nombre de Luis. «Contesta», dijo María. «Pon el altavoz». Catalina dudó un momento, pero luego asintió y respondió la llamada. «Hola», dijo intentando sonar normal. «Hola, preciosa». La voz de Luis sonaba alegre, despreocupada. «¿Ya estás lista? Salgo de la oficina en 1 hora. Le dije a María que tengo un viaje de negocios a Guadalajara, así que estamos cubiertos hasta el domingo». María sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Era la confirmación final que no necesitaba, pero que, de algún modo, requería para terminar de asimilar la situación. Sobre eso, comenzó Catalina mirando a María como pidiendo permiso. «Creo que deberíamos cancelar el viaje». «¿Qué? ¿Por qué?» La voz de Luis sonaba alarmada. «¿Pasó algo?» «Podría decirse», respondió Catalina. «Tu esposa está sentada frente a mí en mi sala». El silencio al otro lado de la línea fue absoluto. «Luis, soy yo», dijo María, sorprendida por la firmeza de su propia voz. «Creo que deberías venir directamente aquí. Tenemos mucho de qué hablar, los tres». La llamada se cortó abruptamente. María y Catalina se miraron, unidas por un momento en la extraña complicidad de las engañadas. «No vendrá», dijo Catalina después de un rato. «Lo conozco lo suficiente para saber que huirá de esta confrontación». «También lo conozco», coincidió María. O creía conocerlo. Mientras esperaban, con una tensión que podía cortarse con cuchillo, María recorrió el apartamento con la mirada. Fue entonces cuando notó algo extraño. En la mesa del comedor había varios documentos esparcidos. Desde donde estaba sentada, podía distinguir lo que parecían planos arquitectónicos y lo que parecía un contrato con el logo del despacho de Luis. «¿Puedo?», preguntó señalando los documentos. Catalina pareció confundida, pero asintió. Al acercarse a la mesa, María comenzó a examinar los papeles. Eran efectivamente planos arquitectónicos de un desarrollo inmobiliario en Santa Fe. Pero había algo más. Un contrato de compraventa por una cantidad astronómica y varios documentos bancarios con transferencias a cuentas en Islas Caimán. «¿Qué es todo esto?», preguntó María, cada vez más desconcertada. «Son documentos de Luis», respondió Catalina. «Me pidió que los guardara por un tiempo. Dijo que eran confidenciales y no podía tenerlos en su oficina ni en su casa». María continuó revisando los papeles, conectando puntos mentalmente. Con su experiencia en el mundo editorial y de negocios, no tardó en darse cuenta de lo que estaba viendo. «Catalina, ¿sabes lo que son estos documentos realmente? Algo sobre un proyecto inmobiliario, ¿no? Luis dijo que era una inversión importante para él, pero esto es evidencia de lavado de dinero», interrumpió María sintiendo un escalofrío. «Este contrato muestra que están inflando artificialmente el costo del proyecto en Santa Fe en más de 50 millones de pesos, y estas transferencias», señaló los documentos bancarios, «son fracturas del dinero enviadas a cuentas offshore». La expresión de Catalina cambió de confusión a horror. «¿Estás diciendo que Luis está involucrado en algo ilegal?». María asintió lentamente, recogiendo algunos documentos clave. «No solo Luis, esto involucra a todo el despacho, incluyendo a Rogelio Méndez, su socio principal, y por lo que veo aquí,
Hay nombres de políticos importantes. En ese momento el teléfono de Catalina sonó nuevamente. Era un mensaje de Luis. No voy a ir. No hagas ni digas nada. Hablaremos después. María y Catalina intercambiaron miradas. Algo había cambiado entre ellas. Creo que ambas hemos sido peones en un juego mucho más grande, dijo María, guardando algunos documentos en su bolso. Y creo que debemos decidir muy cuidadosamente cuál será nuestro próximo movimiento. Al salir del edificio de Catalina, con copias de los documentos comprometedores en su bolso, María tenía una certeza. Lo que había comenzado como la búsqueda de pruebas de una infidelidad se había convertido en el descubrimiento de una red de corrupción que podría sacudir los cimientos de varias instituciones en México. La lluvia había cesado, pero nubes oscuras seguían cubriendo el cielo de la Ciudad de México, como un presagio de la tormenta que estaba por desatarse. El Sanborns de los Azulejos en el centro histórico estaba abarrotado, como cada sábado por la mañana. María había elegido este lugar por su bullicio y porque era el último sitio donde Luis la buscaría. Sentada en una mesa junto a los famosos murales de azulejos azules, esperaba a Joaquín mientras observaba a los turistas y locales disfrutando de sus desayunos. «Perdón por la tardanza», dijo Joaquín, sentándose frente a ella y quitándose la chamarra mojada. «El tráfico está imposible con esta lluvia». «Gracias por venir», respondió María empujando hacia él una taza de café recién servida. «Necesito tu consejo y también tu ayuda». Durante la siguiente media hora, María le explicó todo lo que había descubierto: la aventura de Luis, los documentos incriminatorios, las conexiones políticas. Joaquín escuchaba con atención, su expresión volviéndose más seria con cada revelación. «Esto es mucho más grande de lo que imaginamos», dijo finalmente, después de revisar las copias que María había traído. «Estamos hablando de un esquema de corrupción inmobiliaria que involucra a funcionarios de alto nivel. Si estos documentos son auténticos, podrían causar un escándalo nacional». «Lo son», afirmó María. «Conozco la firma de Luis y he visto suficientes contratos en mi trabajo para reconocer documentos legítimos». «¿Qué piensas hacer?», preguntó Joaquín, bajando la voz. «Esto va mucho más allá de una infidelidad. Estamos hablando de delitos federales». María tomó un sorbo de su café que ya se había enfriado. «Esa es la cuestión. Una parte de mí quiere hundirlo, hacer que pague por todo, por mentirme, por traicionarme, por usarme como coartada durante quién sabe cuánto tiempo. Pero otra parte tiene miedo», completó Joaquín. «Y con razón. La gente involucrada en esto tiene poder, María. Poder real». En ese momento, el teléfono de María vibró. Era un mensaje de un número desconocido. «Necesitamos hablar, es urgente, sé». «Es Catalina», dijo María. «Quiere verme». «¿Confías en ella?», preguntó Joaquín con preocupación. María reflexionó un momento. «Extrañamente sí. Creo que ella es otra víctima en todo esto. Luis la utilizó no solo para satisfacer sus deseos, sino también como depositaria de documentos peligrosos que no quería tener cerca». Acordaron encontrarse con Catalina en una hora, en el Parque México, un lugar público pero donde podrían hablar con cierta privacidad. Mientras tanto, Joaquín haría copias digitales de todos los documentos y los almacenaría en un lugar seguro. El Parque México, con sus senderos arbolados y el art deco de la pérgola, ofrecía un respiro del caos urbano. A pesar de la llovizna persistente, algunas personas paseaban a sus perros o corrían bajo paraguas coloridos. María esperaba en un banco bajo un ahuehuete centenario cuando vio acercarse a Catalina, visiblemente nerviosa. «Gracias por venir», dijo Catalina sentándose junto a ella. «Luis no ha dejado de llamarme. Está furioso y creo que también asustado». «¿Te dijo algo sobre los documentos?», preguntó María. «Quiere que se los devuelva todos inmediatamente. Dice que hay millones en juego y que podríamos meternos en problemas muy serios si alguien más los ve». María presentó a Joaquín, quien se había mantenido discretamente a unos metros de distancia. «Ya hicimos copias», explicó María, «pero necesitamos entender mejor en qué estamos metidas. ¿Qué más te ha dicho Luis sobre estos documentos o sobre el proyecto de Santa Fe?» Catalina miró a su alrededor como asegurándose de que nadie las escuchaba. «No mucho, pero sí mencionó que era un negocio familiar. Al principio pensé que se refería a su despacho, pero ahora creo que hablaba de algo más». «Familiar»,
María frunció el ceño. ¿Te refieres a su familia política? Luis provenía de una familia de clase media de Cuernavaca, pero su matrimonio con María lo había conectado con una de las familias más influyentes de México. El padre de María, Ernesto Fernández, era un empresario respetado con conexiones en el gobierno y el sector privado. Una vez mencionó a tu padre, continuó Catalina. Dijo que don Ernesto había abierto puertas para el proyecto. María sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Su propio padre estaba involucrado en esto? Necesito hacer una llamada, dijo alejándose unos pasos. Con dedos temblorosos, marcó el número de su padre. Después de 3 timbres, la voz familiar de don Ernesto respondió. María, qué sorpresa, justo estaba pensando en ti. Papá, necesito preguntarte algo importante, dijo María sin preámbulos. ¿Conoces los detalles del proyecto inmobiliario de Luis en Santa Fe? Un breve silencio precedió a la respuesta. ¿Por qué preguntas sobre eso? Por favor, papá, es importante. Ernesto Fernández suspiró audiblemente. Sí, conozco ese proyecto. De hecho, fui yo quien lo recomendó para liderarlo. ¿Ha pasado algo? ¿Sabes que están inflando los costos? ¿Que hay dinero yendo a cuentas en Islas Caimán? Otro silencio. Este más prolongado. María, ¿dónde estás? Creo que deberíamos hablar en persona. Estoy en el Parque México. Y sí, definitivamente deberíamos hablar. Después de colgar, María regresó junto a Catalina y Joaquín, su mente procesando las implicaciones de lo que acababa de descubrir. Mi padre viene para acá, anunció. Parece que está al tanto del proyecto. Mientras esperaban, la lluvia arreció. Se refugiaron en una cafetería cercana, desde donde podían ver la entrada principal del parque. María observaba por la ventana empañada, perdida en sus pensamientos, cuando vio el Cadillac negro de su padre estacionarse. Sin embargo, quien bajó del auto no fue solo Ernesto Fernández, sino también Luis. Mi padre viene con Luis, dijo, sintiendo una mezcla de traición y rabia. No puedo creerlo. ¿Quieres que nos vayamos?, preguntó Joaquín, listo para actuar. María negó con la cabeza. No, es hora de enfrentar esto de una vez por todas. Cuando Ernesto y Luis entraron a la cafetería, el ambiente se tensó visiblemente. Luis parecía haber envejecido 10 años en un día, ojeroso, desaliñado, con una expresión de pánico apenas controlado. Ernesto, por su parte, mantenía su porte habitual de empresario exitoso, aunque la preocupación se reflejaba en sus ojos. «Hija», comenzó Ernesto, «creo que hay un malentendido que debemos aclarar». «¿Malentendido?», interrumpió María, manteniendo la voz baja pero firme. «Tengo los documentos, papá. Los he visto. Sé lo que están haciendo». Luis miró a Catalina con reproche. «Te dije que esos papeles eran confidenciales. ¿Cómo pudiste?» «No la culpes a ella», intervino María. «Fui yo quien los encontró cuando descubrí tu aventura. ¿O eso también era parte del plan? ¿Usar a Catalina como almacén de documentos comprometedores?» Ernesto tomó asiento frente a su hija. «María, escúchame. Las cosas no son como parecen. Sí, hay dinero moviéndose de formas poco convencionales, pero hay razones. ¿Razones para el lavado de dinero? ¿Para la corrupción?» María sentía que su voz se quebraba. «Siempre te admiré, papá. Pensé que eras un empresario honesto». «El mundo de los negocios en México es complicado, hija», respondió Ernesto con voz cansada. «A veces hay que hacer concesiones para sobrevivir». «¿Concesiones?». María soltó una risa amarga. «¿Así llamas a sobornar funcionarios y lavar dinero?». Luis, que había permanecido en silencio, finalmente habló. «Tu padre me dio una oportunidad cuando nadie más creía en mí. Este proyecto iba a ser nuestro boleto a la independencia financiera. Nunca quise lastimarte». «¿Y Catalina? ¿Ella también era parte del plan?». Luis bajó la mirada. «Eso fue un error estúpido que cometí. Varias veces por semana durante 8 meses», añadió Catalina con acidez. La conversación fue interrumpida por el sonido de un teléfono. Era el de Ernesto. Al ver la pantalla, su expresión cambió. «Es Rogelio», dijo mirando a Luis. «Dice que hay movimientos extraños, que alguien ha estado haciendo preguntas sobre el proyecto». Luis palideció aún más. «¿Le dijiste que vienes a hablar con María?». «No mencioné nombres». María observaba este intercambio con creciente preocupación. La situación parecía estar escalando rápidamente. «¿Qué tan grande es esto realmente?», preguntó. «¿Quién más está involucrado?».
Ernesto y Luis intercambiaron miradas. «Será mejor que no sepas todos los detalles», respondió Ernesto finalmente. «Por tu propia seguridad. Ya es tarde para eso, papá. Estoy metida hasta el cuello, igual que ustedes». Joaquín, que había estado silenciosamente observando toda la escena, intervino. «Señor Fernández, con todo respeto, creo que María tiene derecho a saber. Además, ya tenemos copias de los documentos en lugares seguros». Luis se levantó bruscamente. «¿Quién diablos eres tú? ¿Y qué quieres decir con lugares seguros?» «Es mi asistente y amigo», respondió María. «Y sí, hemos asegurado la información, por si acaso». La tensión en la mesa era palpable. Ernesto, siempre el negociador, intentó calmar los ánimos. Está bien, María tiene razón, merece saber la verdad». Durante la siguiente hora, entre tazas de café que se enfriaban y miradas cautelosas a otros clientes, Ernesto explicó cómo lo que había comenzado como un proyecto inmobiliario legítimo se había convertido en un esquema complejo para canalizar fondos de dudosa procedencia. Había políticos involucrados, empresarios poderosos, incluso indicios de conexiones con grupos del crimen organizado que buscaban legalizar dinero a través de inversiones inmobiliarias. «El problema es que una vez que entras no puedes salir fácilmente», concluyó Ernesto. «Hay demasiado en juego, demasiadas personas con demasiado poder». «¿Y qué esperaban?», preguntó María. «¿Seguir con esto indefinidamente? ¿Convertirse en criminales de tiempo completo?» «Esperábamos completar este proyecto y luego alejarnos gradualmente», respondió Luis. «Usar las ganancias para proyectos legítimos, reconstruir sobre bases limpias». «Eso nunca funciona», intervino Catalina. «Mi padre era contador de un cártel en Sinaloa. Pensó lo mismo. Un último trabajo y luego una vida honesta. Lo encontraron flotando en una presa. El silencio que siguió fue denso, cargado de miedo y realización. ¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó finalmente María mirando a su padre. «¿Cuáles son nuestras opciones?». Ernesto Fernández, por primera vez en la vida de María, parecía verdaderamente perdido. «No lo sé, hija. Sinceramente, no lo sé». Mientras la lluvia golpeaba con fuerza los ventanales de la cafetería, un plan comenzaba a formarse en la mente de María. No era perfecto, implicaba riesgos, pero podría ser la única salida para todos. «Creo que tengo una idea», dijo finalmente, «pero necesitaré la colaboración de todos ustedes». El Hotel Camino Real de Polanco resplandecía con sus luces nocturnas mientras la camioneta negra con vidrios polarizados se detenía en la entrada. Eran las 8 de la noche del domingo, 48 horas después del encuentro en la cafetería. María, vestida con un elegante traje sastre color vino, respiró profundamente antes de bajar del vehículo. «¿Estás segura de esto?», preguntó Joaquín desde el asiento del conductor. «Todavía podemos dar marcha atrás». «No, ya no hay vuelta atrás», respondió María verificando su teléfono. «Todos están en posición, es ahora o nunca». El plan que habían elaborado era arriesgado, pero meticulosamente calculado. María había convocado a una reunión a todas las partes involucradas en el esquema de corrupción, bajo el pretexto de que tenía una propuesta para resolver la crisis. La verdadera intención, sin embargo, era muy diferente. En el salón castillo del hotel, decorado con sobria elegancia, ya esperaban varios hombres en trajes caros: Rogelio Méndez, socio de Luis; el licenciado Velasco, representante legal del despacho; 2 funcionarios de alto nivel del gobierno de la ciudad, y un hombre de aspecto severo que había sido presentado simplemente como el inversionista. «María, qué sorpresa», dijo Rogelio, claramente incómodo. «Pensábamos que Ernesto sería quien dirigiría esta reunión». «Mi padre llegará en cualquier momento», respondió María con una sonrisa profesional. «Mientras tanto, ¿por qué no comenzamos a revisar algunos detalles?». María abrió su portafolio y extrajo varias carpetas que comenzó a distribuir entre los presentes. «Como sabrán, he estado revisando la documentación del proyecto Santa Fe», continuó, manteniendo un tono neutral. «Y tengo algunas preguntas sobre las proyecciones financieras». El licenciado Velasco intercambió miradas inquietas con uno de los funcionarios. «No sabía que estabas involucrada en este proyecto, María», comentó con cautela. «Luis nunca mencionó que...». «Mi esposo tiende a omitir muchas cosas», interrumpió María, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Es parte de su encanto, supongo». En ese momento,
Las puertas del salón se abrieron y entraron Luis y Ernesto, seguidos por Catalina. La presencia de esta última causó visible confusión entre los asistentes. «¿Qué hace ella aquí?», preguntó Rogelio señalando a Catalina. «La señorita Reyes es nuestra nueva consultora de relaciones públicas», explicó María con naturalidad. «Dado lo delicado del proyecto, pensamos que necesitaríamos a alguien con su experiencia». Luis parecía a punto de colapsar. Durante las últimas 48 horas había envejecido años. Su rostro mostraba el desgaste de quien ha estado bajo presión extrema. «Caballeros, antes de continuar», dijo María poniéndose de pie, «quisiera presentarles a alguien más». Con un gesto, indicó hacia la puerta lateral del salón, que se abrió para revelar a una mujer de mediana edad, con aspecto formal y una carpeta en la mano. «Les presento a la licenciada Carmen Soto, de la Fiscalía Anticorrupción». El silencio que cayó sobre la sala fue absoluto. Por un instante, nadie se movió. Luego, como si hubieran recibido una señal invisible, varios de los presentes se levantaron simultáneamente, buscando la salida. Pero las puertas principales se abrieron nuevamente, esta vez para dar paso a varios agentes federales. «Por favor, tomen asiento», dijo la licenciada Soto con voz firme pero tranquila. «Esto llevará algún tiempo». Durante la siguiente hora, en ese salón de hotel que se había convertido en escenario de una operación anticorrupción, la licenciada Soto explicó que llevaban meses investigando el proyecto de Santa Fe como parte de una investigación más amplia sobre lavado de dinero en el sector inmobiliario. «La señora Fernández nos contactó hace 2 días con información crucial», explicó Soto señalando a María. «Información que nos permitió completar el rompecabezas que veníamos armando desde hace tiempo». María observaba las reacciones a su alrededor, la incredulidad de Rogelio, la resignación del licenciado Velasco, la furia apenas contenida del inversionista. Pero lo que más le impactó fue la expresión de su padre, una mezcla de orgullo y arrepentimiento que le partió el corazón. «María», susurró Ernesto mientras los agentes comenzaban a tomar declaraciones individuales en rincones separados del salón. «¿Por qué no me dijiste?» «Porque necesitaba estar segura de que harías lo correcto, papá», respondió ella, tomando su mano. «Y porque sabía que intentarías protegerme, incluso a costa de hacer lo correcto». Ernesto asintió lentamente. «¿Sabes en lo que te has metido? Estas personas, su alcance va más allá de lo que imaginas». «Lo sé», dijo María. «Por eso negocié inmunidad para ti y para Luis». Ernesto la miró con sorpresa. «¿Luis? Después de lo que te hizo, no lo hice por él», aclaró María. «Lo hice por mí, porque no quiero que el padre de mis hijos pase los próximos 20 años en prisión». «¿Tus hijos?». Ernesto parecía confundido. «Pero ustedes no». María sonrió levemente, colocando una mano sobre su vientre. Iba a decírselo a Luis en su cumpleaños, pero luego empezaron sus viajes de negocios más frecuentes y decidí esperar. Irónico, ¿no? Él pensaba dejarme mientras yo planeaba darle la noticia de que sería padre. Ernesto abrazó a su hija con fuerza, lágrimas en sus ojos. «Te prometo que estaré a tu lado, hija, que haré lo correcto de ahora en adelante». Al otro lado del salón, Luis era interrogado por uno de los agentes. Su mirada se cruzó brevemente con la de María. En ese instante fugaz, algo pasó entre ellos. Un entendimiento silencioso de que nada volvería a ser como antes. Catalina se acercó a María mientras los agentes continuaban su trabajo. «¿Qué pasará ahora?», preguntó en voz baja. «La Fiscalía tiene suficiente evidencia para desmantelar toda la red», respondió María. «Algunos irán a prisión, otros harán acuerdos para testificar. La licenciada Soto me aseguró que tanto tú como yo estaremos protegidas». «¿Y nosotras? ¿Qué haremos?». María miró a la mujer que en otras circunstancias habría sido simplemente la otra, una rival, una enemiga. Ahora, después de todo lo vivido, la veía de forma diferente. Otra víctima de las mentiras de Luis, alguien que, como ella, había sido utilizada. «Yo volveré a mi trabajo en la revista», dijo María. «Tengo un hijo en camino al que criar, una vida que reconstruir». «Te envidio», confesó Catalina. «A pesar de todo, tienes un propósito, algo por lo que seguir adelante». María reflexionó un momento. «Sabes, la revista está buscando una nueva directora de relaciones públicas. Alguien con experiencia, que sepa manejar situaciones delicadas. Si estás interesada». Catalina la miró con asombro.
¿Me estás ofreciendo trabajo? ¿Después de todo? Precisamente por todo, respondió María. Pocas personas han visto lo que nosotras hemos visto y han tenido el valor de hacer lo correcto. Ese tipo de integridad es exactamente lo que necesitamos. Esa noche, mientras los agentes federales escoltaban a los detenidos fuera del hotel, comenzó a llover nuevamente sobre la Ciudad de México. Una lluvia suave, casi purificadora, que parecía lavar los secretos y mentiras de los últimos días. María contemplaba la ciudad desde la ventana de su habitación en el mismo hotel donde la licenciada Soto había sugerido que se quedara por seguridad. Las luces de Reforma brillaban a lo lejos, difuminadas por la lluvia, como estrellas caídas. Su teléfono sonó. Era un mensaje de Joaquín. Todo salió según lo planeado. Los medios empezarán a publicar mañana. Descansa. Más tarde, ya en la madrugada, recibió otro mensaje. Este era de Luis. Nunca quise lastimarte. Lo siento por todo. Cuando puedas perdonarme, me gustaría hablar sobre nuestro hijo. María no respondió. Guardó el teléfono y colocó una mano sobre su vientre. El futuro era incierto, pero por primera vez en días sentía paz. No era la vida que había planeado, pero era una vida honesta, valiente, auténtica. La llamada equivocada que había desatado todo aquello, un simple error de marcación, había cambiado su vida para siempre. Había desenmascarado mentiras, expuesto verdades ocultas y la había obligado a enfrentar realidades dolorosas, pero también le había mostrado su propia fuerza, su capacidad para enfrentar la adversidad y transformarla en justicia. Mientras la Ciudad de México se preparaba para un nuevo amanecer, María Fernández cerró los ojos, sabiendo que ella también comenzaría de nuevo. Con cicatrices, sí, pero también con una claridad que antes no tenía. La verdad, por dolorosa que fuera, era siempre el camino correcto, y esa verdad había sido, finalmente, su mejor venganza. Fin he completado la historia en español sobre María y su descubrimiento de la infidelidad de Luis, que se convierte en algo mucho más complejo al revelar una red de corrupción inmobiliaria. La narración mantiene el realismo solicitado, sin elementos sobrenaturales o fantásticos, y se desarrolla en un contexto cultural mexicano auténtico, con referencias a lugares específicos como la Colonia Condesa, Reforma, el Parque México y el Hotel Camino Real de Polanco. La historia está estructurada en 4 capítulos interconectados que avanzan la narrativa de manera lógica, desde el descubrimiento inicial hasta la resolución final. Los diálogos reflejan de manera realista las personalidades y emociones de los personajes, y he incluido descripciones vívidas del entorno urbano y las condiciones climáticas, como la lluvia persistente en Ciudad de México, para crear una conexión emocional con la audiencia. El desarrollo muestra obstáculos realistas que María debe superar, como el engaño, la traición familiar y los peligros de enfrentarse a personas poderosas, así como el apoyo de otros personajes como Joaquín y, sorprendentemente, Catalina, que contribuyen a su crecimiento personal. La historia tiene aproximadamente 30.000 caracteres como solicitaste y está narrada en tercera persona, manteniendo la autenticidad cultural y emocional a lo largo de toda la narrativa.